Bienvenidos a El Reflejo del Agua, un espacio creado por Bioantú, donde exploramos el valor del agua como fuente de vida, cultura y desarrollo sostenible. Aquí conversaremos con voces expertas, líderes locales y actores claves en torno a la sustentabilidad hídrica, el cuidado de nuestros ecosistemas acuáticos y los desafíos que enfrentamos como sociedad para proteger este recurso vital. Desde los ríos hasta los lagos, pasando por sus múltiples derivados, cada capítulo será una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con este vital elemento y las acciones necesarias para preservar el reflejo de la vida en el agua. Porque donde hay agua hay vida y cada gota cuenta. En este nuevo episodio del Reflejo del Agua conversamos con Fernando Kraus, ingeniero civil en geografía y magíster en ciencia política, quien ha dedicado su trayectoria a la investigación y desarrollo de proyectos vinculados a la gobernanza del agua, los conflictos socioambientales y el fortalecimiento de los sistemas de agua potable rural. Con experiencia en gestión pública, evaluación de políticas y coordinación institucional, actualmente es el jefe de la Oficina de Transición Socioecológica Justa del Ministerio del Medio Ambiente. Además es miembro del Consejo Consultivo Nacional de Servicios Sanitarios Rurales y es contraparte técnica del Comité de Transición Hídrica Justa, una instancia clave en los procesos de transformación hacia un manejo más equitativo y sustentable del agua en Chile. En este capítulo abordamos los desafíos que enfrenta el país en materia de institucionalidad hídrica, el rol de las comunidades rurales y cómo avanzar hacia una verdadera justicia hídrica en un escenario de crisis climática. Te dejo entonces con el sexto episodio de El Reflejo del Agua. ¿Cómo están, queridas y queridos ciudadanos de la cultura hídrica? Estamos acá en un nuevo podcast, ¿no?, de El Reflejo del Agua. Te damos las gracias por preferirnos una vez más. Hoy estamos con un invitado de lujo. Estamos hasta aquí presente con Fernando Kraus, que es jefe de la oficina de la Oficina de Transición Socioecológica Justa, ¿no?, del Ministerio de Medio Ambiente, Ingeniero Civil en Geografía. Así que le damos la bienvenida. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación a este programa, a este podcast. Y bueno, dispuestos a poder responder en la medida de mis posibilidades todas las preguntas que vayan a hacer. Yo encantado de hablar sobre el agua y transmitir un poco lo que conozca y también las opiniones sobre un tema que es tan interesante y tan estratégico para el país. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente, ¿no? La gente quiere escucharte y siempre uno de los distintivos de nuestro podcast es que empezamos hablando sobre la biografía, ¿no?, de nuestros invitados. Y desde ahí quiero hacerte la consulta, Fernando. ¿Cuándo surge en ti esta inquietud y visión social? Y decides, por ende, tomar el camino activo e influir en las gobernanzas territoriales, que hoy justamente se traduce en que eres el jefe de la Oficina de Transición Socioecológica Justa. Bueno, Francisco, el tema de acercarme a lo que es las gobernanzas territoriales tiene mucha relación también con el agua. O sea, gran parte de las demandas de los territorios en Chile, sobre todo en las zonas rurales, pero en general tiene que ver con esta necesidad de gestionar el agua de una manera más democrática, más horizontal, ¿no? Para hacer frente a los desafíos que ha tenido, que tiene, ¿verdad? Y los conflictos ambientales, las desigualdades en el acceso al agua que hay en Chile, y por lo tanto son temas que están relacionados. Yo, primero, siempre ligué dos cosas, más bien desde niño, me acuerdo, y desde joven, que era por un lado el interés por los temas del agua y de la ingeniería también, y por otro los temas comunitarios o una cierta vocación social. Yo estudié ingeniería civil en geografía en LUSACH, en la Universidad de Santiago, pero siempre tuve una conexión con los temas sociales y uno de los temas que fui desarrollando con el tiempo era intentar
a través de diferentes proyectos, resolver o a contribuir a resolver el acceso humano al agua en las zonas rurales. Es una de las líneas de trabajo que he tenido, donde uno combina la ingeniería, donde uno combina una visión del territorio, pero donde finalmente los actores relevantes de esos espacios son precisamente actores sociales, ¿no? Son comunidades que se organizan a través de comités o de cooperativas para proveerse con ayuda del Estado o de diferentes medios de acceder al agua potable. Y por lo tanto siempre me interesó combinar, mezclar eso. Ahora, no es que yo haya decidido estar donde estoy, digamos. En realidad yo estoy desde octubre en esta oficina y diría que es una mera coincidencia. No lo postulé, no lo pedí, se me pidió en algún momento porque en el paso de mis años he logrado precisamente acumular una cierta experiencia en los temas de agua, por una parte. He realizado escuelas de formación en temas de agua a nivel digital. Algún momento en los 90 pertenecí a un grupo, digamos, cuando se hizo toda esta pelea para impedir que se generaran represas en el Alto Biobío. Yo fui de los que me opuse a través de una organización a la construcción de esta represa y sigo pensando que lamentablemente fue un error, esa es mi opinión personal, digamos, y más con el tiempo ya orientándome más hacia el debate político sobre el agua, ¿no? Entonces, desde joven fui planteando esto, fui combinándolo, y puede ser que haya sido una de las cosas que se consideraron para llamarme, invitarme a participar de este espacio. Probablemente también los años también influyen un poco en eso, ya de dirigir equipos que están presentes en regiones y aquí también. La complejidad que tienen estos temas puede ser que haya influido un poquitito esto y el enfoque más bien ecosocial también que siempre me ha interesado promover para abordar estos temas que son complejos. Bueno, te agradezco un montón la respuesta. La verdad es que hay siempre una biografía muy interesante, ¿no? En cada una de las personas que estamos habitando y de alguna manera promoviendo los cambios en nuestro país. Y desde ahí, Fernando, entrando en materia, el nombre, ¿no es cierto?, de la oficina es bastante largo y puede sonar quizá para mucha gente que recién nos está escuchando, quizá no del todo entendible, ¿no? ¿Qué es, a qué se refiere la transición socioecológica justa? Entonces, desde ahí quiero preguntarte, en el marco de este objetivo estratégico, sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente comenzó con la ley Marco, ¿no es cierto? Están las contribuciones determinadas, ¿verdad? Para cumplir, ¿no es cierto?, con los protocolos internacionales, ¿no es cierto?, de cambio climático, y viene, ¿no es cierto?, a generarse toda esta nueva estrategia sobre diferentes oficinas que van a ir apoyando, ¿no es cierto?, sobre todo esta ley marco. Ahora, desde ahí, ¿qué es el término socioecológico para que la gente entienda? Y después, ¿qué es el concepto de transición justa, que es el apellido, ¿no?, de esta oficina? Sí, mira, si me permite, Francisco, voy a leer textual la definición de transición socioecológica justa para de ahí poder comentar un poquitito este concepto esta definición que aúna diferentes conceptos. Y esta definición de transición socioecológica justa fue el acuerdo, uno de los primeros acuerdos que tomó el Comité Interministerial para la Transición Socioecológica Justa creado por el gobierno en el año 2022, ¿no? Y dice textual, es un proceso de transformación y o adaptación de los sistemas socioculturales hacia el equilibrio ecosistémico, bienestar de las personas y modelos productivos sostenibles en el marco de la triple crisis por pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación, asegurando el enfoque de derechos humanos, igualdad de género y trabajo decente. O sea, es una definición que teje, llamémoslo así, diferentes otras definiciones y conceptos bien complejos. Lo socioecológico es un concepto que ha ido ganando terreno no solamente desde la ciencia de hace mucho tiempo, desde la teoría de la ecología social, pero que ya está desde hace un buen tiempo siendo incorporado en las políticas públicas, porque
básicamente uno lo resume como que los sistemas social ecológicos están sumamente imbricados, no se pueden analizar de manera separada. Los cambios sociales tienen una repercusión en nuestro sistema terrestre, en la naturaleza, llamémoslo así, y también y viceversa. Y cualquier cambio en la naturaleza tiene un efecto en lo social y son sistemas completamente interdependientes. Eso desde la ciencia, obviamente donde la ecología, el desarrollo de la ecología es como uno de los pilares fundamentales, y la transición justa es un concepto que ya tiene varias décadas, que nace en países como Estados Unidos y en otros países en Europa, y ya en Chile tiene, yo creo que ya sus buenos, al menos una década o más en que se habla de que cualquier transición del punto de vista de las industrias o de las actividades productivas no debiese dejar a nadie atrás, en particular a a las trabajadoras y a los trabajadores. Y su origen en Estados Unidos, por ejemplo, con el cierre de determinadas industrias, fue parte de la instalación del sindicalismo norteamericano para poder hacer frente al abandono, ¿no? Al dejar atrás, que significaba trasladar industrias, lo que ha sucedido en las últimas décadas, no solamente en Estados Unidos, sino que en otros lugares, y dejar a las personas sin un trabajo o dejar esos territorios, esas ciudades, esas comunas, sin una actividad productiva, con los impactos negativos de esas industrias y sin hacerse cargo del drama social que eso significaba. Por lo tanto, la combinación de este enfoque socioecológico que une, ¿verdad?, lo que es la ecología, el enfoque, digamos, del funcionamiento de los sistemas naturales con el sistema social, y que están completamente imbricados como enfoque para analizar los fenómenos y la transición justa como un valor de que los cambios en el sistema económico, productivo, cultural, no puede, ¿verdad?, efectivamente dejar a las personas atrás, como ha funcionado, comillas, voy a decir comillas, normalmente los procesos de transición abruptos que hemos tenido en Chile, nos podemos acordar de lo que fue, por ejemplo, el cierre de las minas a carbón en los 90, ¿no? Y cómo el país no estaba preparado para enfrentar un fenómeno así, y una ciudad como Lota finalmente vivió el impacto, ¿no? De este cierre sin tener una planificación, una anticipación de alternativas productivas y de hacerse cargo del impacto social que esto tenía. Mm, mm. Oye, Fernando, y mira, todo lo que comparte yo creo que a la mayoría de los ciudadanos que estamos escuchando nos hace mucho sentido y nos llena de sentido, ¿no? Ahora, ¿en qué momento Chile decide comprometerse a esto como una política de Estado? ¿Es un compromiso nacional o obedece a un compromiso a escala internacional? Ambas cosas, Francisco. O sea, el concepto de transición justa ya venía siendo instalado en las agendas de los gobiernos, de las organizaciones internacionales, sobre todo a partir del año 2015, con lo que es las directrices para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles de la Organización Internacional de Trabajo. O sea, esas directrices de la OIT del 2015 permean, ¿verdad? Y se incluyen, por ejemplo, en el preámbulo de lo que fue la conferencia de las partes que tomó el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, ya existía a nivel internacional una instalación en lo que eran los compromisos en materia de cambio climático, y ha hecho que cada día hayan más países que estén comprometiendo una transición para enfrentar efectivamente el cambio climático, una transición justa, ¿no? Y está incorporado, por ejemplo, en lo que se llaman las NDC, lo que tú lo has nombrado, los compromisos nacionalmente determinados, que tienen carácter internacional en las estrategias climáticas a largo plazo. Hay un número importante de países que lo han ido incorporando. Pero, desde el punto de vista de una respuesta más nacional de las políticas públicas, aparece por primera vez como transición justa en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces, esa definición en el programa de gobierno de Gabriel Boric, aunque, hago un paréntesis, el gobierno anterior de Sebastián Piñera había ya mencionado la idea de la transición energética a partir del acuerdo que había establecido con la industria, digamos, de la energía, que generaba energía eléctrica a partir de las termoeléctricas.
Bueno, aparte de eso, es este gobierno el primero que lo plantea de una manera tan explícita. Y bueno, ese compromiso en el programa de gobierno se traduce en la conformación de dos comités interministeriales, ambos el 2022, uno ya lo mencioné, el de transición socioecológica justa, y el otro el de transición hídrica justa. Mm, Y una de la principal misión, dentro de otras, que se establece para este comité interministerial fue la elaboración de una estrategia nacional de transición como instrumento de política pública que oriente, que tenga como objetivo efectivamente orientar la transición socioecológica en nuestro país. Así mm, surge y al día de hoy no solamente tenemos una estrategia aprobada por el eh, Comité de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que fue aprobado el 23 de mayo, mm, sino con un plan de acción, eso podemos profundizarlo más adelante, mm, sino que además esta estrategia es el corazón del pilar social de las NDC de Chile para los próximos años. O sea, mm, va a quedar no solamente establecida como un compromiso de carácter nacional en una política pública aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático y obviamente por ambos comités, los que mencioné anteriormente, sino que va a quedar como un compromiso internacional de Chile. mm. Desde luego, los meses que vienen es de implementación y ahí hay una serie de etapas que hay que cumplir, pero ya está afincado como una declaración. El presidente la nombró en la cuenta pública. Nosotros esperamos en lo que resta del periodo de gobierno generar las condiciones para que trascienda esta política. Qué bueno, me parece súper bien. Sobre todo, ¿no? Habíamos leído, aquellos que estamos un poco en la galería, ¿no? Mirando también de forma activa todo esto que sucede, cómo se había generado una propuesta mucho más ambiciosa, ¿no? Con estas contribuciones determinadas y se había incluido justamente esta estrategia de transición. Y en esta estrategia nacional de transición socioecológica justa, nos gustaría saber, ¿no? En qué etapa de implementación hoy, siendo 30 de julio de 2025, en qué etapa de implementación se encuentra, ¿no? esta estrategia. Bueno, Francisco, en eso Mm, estamos. Vamos a ver que no es fácil mm, formalizar. Estamos en una etapa de formalización, o llamémosle de oficialización de esta estrategia que tiene que finalmente quedar a firme con un decreto supremo. mm, Eso tiene su propio derrotero desde el punto mm, de vista administrativo. Pero lo más interesante, a mi juicio, de la estrategia es que está pensada con un horizonte de 10 años, mm, para lo cual tiene un marco estratégico de 10 años que con ejes, esos ejes se traducen en lineamientos, son 4 ejes, 18 lineamientos y 76 metas, ¿verdad? Que se tienen que cumplir a 10 años. Pero además contiene, y fue aprobado de la misma forma, un plan de acción con medidas concretas a 5 años, algunas de las cuales ya han comenzado a impulsarse, ¿no? mm, Esas metas obviamente están ligadas o sea, esas medidas, esas 101 medidas, están ligadas de manera, llamémoslo así, esquemática, a cada una de las metas, las que a su vez están ligados a ciertos lineamientos y estos están contenidos en cada uno de estos 4 ejes que mencioné. Entonces, la etapa en la que estamos básicamente es de formalizar la estrategia por una parte, segundo, en generar las condiciones que nosotros denominamos habilitantes para la estrategia. Esto significa que tenemos que elaborar la gobernanza de la estrategia, implica crear un nuevo comité interministerial que active la estrategia por una parte con un consejo consultivo, ¿verdad? Significa que tenemos que generar las coordinaciones en las regiones en que esta estrategia se está haciendo carne, que son donde tenemos hoy en día territorios en transición. Tenemos que actualizar las gobernanzas en esos territorios en transición. Algunos ya lo hemos hecho. Como digo, esto es un proceso que ha sido paralelo de construcción de la estrategia y al mismo tiempo de implementación. Y también, en algunos casos, actualizar los planes. Voy a nombrar solamente que nosotros, en este momento, se está desarrollando, está ya el día, digamos, ya terminó, acaba de terminar el proceso de consulta pública del plan de transición de Mejillones. Entonces, la estrategia, si bien tiene que ser formalizada, venimos nosotros construyendo algunas
dimensiones o componentes que son habilitantes para el desarrollo de la estrategia en paralelo, ¿no? Y al mismo tiempo debo mencionar que algo que quizás debí nombrar antes, que nosotros tenemos una experiencia, podríamos hacer así, de transición. Uno puede juzgar que haya sido mala, regular o buena, o de regular a mala, que ha sido, pero que es muy importante desde el punto de vista del aprendizaje de la política pública, que son los PRAS, ¿no? Los planes de recuperación ambiental y social que empezaron a construirse aproximadamente el 2014-2015 y que ya desde 2018 varios de ellos empezaron a ejecutarse en lo que se denominaba las zonas de sacrificio. Por lo tanto, tenemos una herencia que recoge esta estrategia, ¿no? Con estos tres territorios que eran son muy conocidos como Coronel, Mm. Quintero Puchuncaví como una unidad y Huasco, ¿no? En que existen en algunos casos y existían en otros, eh, digamos, generación vía carbón de electricidad con termoeléctrica, pero que además están sujetas a un desequilibrio ambiental muy fuerte y social y ambiental muy fuerte, porque en estos sitios, en estas bahías, eh, el nivel de contaminación ambiental por la presencia de distintas industrias ha impactado muy fuertemente a la población y por lo tanto tenemos esa herencia también. Entonces, Mm. para sintetizar, nosotros estamos en una fase de implementación, de generar las medidas habilitantes que también tienen que ver con capacitación, formación, hacer acuerdos interinstitucionales, cosa que la estrategia, independientemente de que quede afincada desde el punto de vista de los compromisos internacionales, desde el hecho de que sea una política pública vía decreto supremo, tenga efectivamente una arquitectura, ¿no? Un engranaje que permita que pueda seguir funcionando. De todas maneras, de todas maneras. Oye, Fernando, y si yo te invito ahora a poner la pelota aún más en el piso, ¿no? En términos coloquiales, y, y ya hablaste tú sobre esta triple crisis ambiental, ¿no? Biodiversidad, cambio climático y contaminación. ¿Cuáles serían los objetivos ambientales en específico de esta estrategia nacional? Sí, bueno, antes de mencionar eso, Francisco, decir que de los cuatro ejes Ujú, de esta estrategia socioecológica, ujú, son, el primero es oportunidades para el trabajo decente, mm, recogiendo la importancia que tiene la dimensión laboral y productiva, mm, ¿verdad? En una estrategia de este tipo. Lo segundo, el segundo eje estratégico es la restauración y resguardo de los ecosistemas. El tercero, el bienestar social y la igualdad de género. Y finalmente, el cuarto eje, la innovación y la tecnología para un desarrollo productivo sostenible. ahí Y está. también tiene cinco principios que los menciono muy rápidamente. Tiene el principio de desarrollo productivo sostenible, el principio de resguardo de los ecosistemas, el de trabajo decente, el de igualdad de género y el de respeto por los derechos humanos. Entonces, cualquiera de estos objetivos que se busquen tiene una interrelación. Ahora, yendo a lo Mm, que tú me preguntas, ¿no? Sobre los objetivos ambientales, fundamentalmente están ligados al eje restauración y resguardo de los ecosistemas, ¿no? El ok, eje 2, allí es donde se aprecia de mejor manera los lineamientos ligados a este eje y las metas que buscan la protección y restauración de los ecosistemas que estén potencialmente afectados por la concentración digamos, de la concentración de de actividades que tienen una alta presencia de emisión, que están mm, generando o podrían ocasionar externalidades negativas, ¿no? mm, Entonces, lo que se busca ahí es fortalecer el marco regulatorio con foco en la conservación y la recuperación ambiental, mm, y considerando particularmente las fuentes, y también se incorpora el uso, la gestión, digamos, de los recursos hídricos. Voy a nombrarte, si mm. te parece, un par de lineamientos. Aquí voy a tener que recurrir un poco a la lectura, disculpa, porque no me lo sé así, digamos, a cabalidad. El Por primer 2.1 dentro de este eje es fomentar que las empresas con actividades productivas o en proceso de cierre o reconversión establezcan mecanismos de recuperación o restauración de sitios contaminados. Tú sabes, Francisco, que hoy día hay muchas de estas actividades que cuando iniciaron digamos, su proceso, digamos, no contaban, estaban incluso son anteriores
mm, a la institucionalidad ambiental. mm, Entonces, muchas no cuentan con RCA, con mm, resolución de calificación ambiental, para hacerse cargo de los pasivos ambientales. Y en mm, otras situaciones, aunque hayan surgido después, tampoco se les demandó alguna, digamos, alguna actividad, una planeación de su cierre. mm, Entonces ahí tenemos una gran brecha que resolver, porque muchos de estos pasivos ambientales están hoy día en sectores urbanos o periurbanos que mm. afectan la calidad de vida. Entonces, ¿quién y cómo se hace cargo de eso? Aquí se plantean algunas cosas. Entonces, también está el fortalecer el marco regulatorio para el resguardo de los ecosistemas, mejorar la información sobre el monitoreo de los parámetros ambientales, etcétera. Entonces, eso como lineamiento. Pero, por ejemplo, yo podría mencionarte algunas medidas concretas que están en el plan de acción de la estrategia. Y por supuesto que nosotros, por ejemplo, estamos en todo lo que es la revisión de las normas de calidad primaria, que es algo que se hace de manera regular, pero también hay, por ejemplo, dentro de las medidas que son dentro de estos primeros 5 años, la elaboración de una norma primaria de calidad ambiental para los usos del suelo, ¿verdad? En sinergia con la futura ley de marco de suelo, ¿no? La elaboración de guías para la gestión de sitios contaminados, la aprobación de una política nacional de sitios contaminados, etcétera. O sea, el componente ambiental, obviamente que es uno de los ejes estratégicos, tiene lineamientos, tiene metas y tiene medidas a estos 5 años. La elaboración de normas secundarias, que lo podemos mencionar, digamos, como es Mm. el caso de la bahía, de la bahía, ¿cómo se llama? La que está acá, Lota Coronel. Ahí se está iniciando la elaboración de una norma, ¿no? La bahía, De una norma la- secundaria, ¿no? Del la Golfo, bahía del Golfo Arauco. el Golfo Arauco, claro, claro, claro. Exactamente. O el monitoreo de la bahía de Chapaco, ¿no? También. Entonces, tenemos ese componente ambiental que está muy presente, con metas de carácter general y con otras metas que tienen una aplicación de medida en los distintos territorios. Oye, Fernando, y eso mira, me parece maravilloso y siempre desde la institucionalidad, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del barómetro ciudadano, ¿verdad? Tengo entendido que se generó una convocatoria, una consulta ciudadana, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el comportamiento de los chilenas y chilenos ante este anteproyecto, ¿no? Que pretende claramente ser una política de Estado, ¿verdad? ¿Hubo participación, hubo convocatoria por parte de la ciudadanía? Sí, mira, hubo lo que nosotros consideramos que, además, el proceso de consulta pública que se realizó entre el mes de octubre y diciembre del año pasado, para nosotros fue un proceso significativo. Uno nunca puede hablar de éxito en esto, porque también nos hubiese gustado contar con más tiempo, en Mm, particular para el debate y la discusión, mm, en lo que denominamos hoy día los territorios en transición, ¿no? mm, Eh, mm. Creo que ahí siempre hay una cierta tensión de no poder responder con todo el tiempo y los requerimientos que se tienen para discutir este tipo de estrategia, pero también estos instrumentos de política pública que se mandataron a hacer el 2022, finalmente, por diversas razones, logran su término a finales del 2024 y su aprobación termina siendo ahora hace poco, digamos, ¿no? Son procesos extensos, largos, y no se satisface a todos. Sin embargo, nosotros queremos decir, o me interesa a mí dejar recalcar, que el diálogo social fue la base de la construcción de esta estrategia, ¿no? Hubo una coordinación donde participaron más de 13 ministerios, ¿no? Y dos servicios a los que se consultó, y hubo una mesa, digamos, interministerial de trabajo con los representantes de cada uno de estos ministerios, más allá del debate propio de las autoridades ministeriales. Se generó un panel de expertas y expertos con 30 representantes de la más diversa, digamos, composición del punto de vista social, del ámbito productivo, de las ONG, digamos, ligados digamos, al activismo ambiental, del mundo de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, o sea, representantes de la academia también participaron, se hicieron seminarios, más de 26 actividades a lo largo del país, estuvimos en cada una de las regiones, participaron más de 700 personas, más de 300 observaciones recibidas, o sea, creemos que hubo un espacio de participación muy relevante
desde el inicio hasta el final y nuestra tarea, en lo que es en conjunto con el proceso de implementación de la estrategia, es continuar con la socialización de esta, ¿no? Porque es un mm, concepto que a veces resulta un poco difícil de entender y junto con eso también estamos planificando la realización de un curso que todavía tenemos que acotar un poquitito más cuál va a ser el alcance sobre transición socioecológica que permita efectivamente ir generando o proyectando que esta visión, esta manera de abordar los problemas socioambientales permee a la institucionalidad, permee a la sociedad, a todos los sectores y esto pueda efectivamente constituir una oportunidad para el país, porque al final de cuentas todos estos problemas complejos se pueden resolver en la medida que se avance de la mejor manera siempre es el acuerdo entre todos los actores, pero si no es así, que se haga con la comprensión, la mayor comprensión posible de parte de todos los actores de qué es lo que se está buscando impulsar, que al final va en beneficio del país. mm, mm. Oye, Fernando, y bueno, dentro de esta estrategia nacional, ¿no? Que hablamos de transición, a mí me gusta mucho la palabra transición porque etimológicamente es ir de un lugar a otro, ¿no? Transitar de un lugar a otro y qué mejor que ese tránsito esté acompañado de forma social, ecológica y justa, ¿verdad? Me parece maravilloso. Ahora, desde ahí, tengo entendido que ya se fijaron algunos territorios declarados en transición, ¿no? ¿Cuáles son estos territorios declarados ya en transición y por qué se eligieron ellos para comenzar? ¿Tiene que ver con estos PRAS que mencionabas tú, que eran estos programas para la Claro. recuperación ambiental? ¿De dónde nace esa toma de decisión? Bueno, nace de como mencioné, hablamos hace un ratito, de la definición del comité. Mm, ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Bueno, tenemos la herencia primero de los PRAS, ¿no? En los PRAS, reitero, los planes de recuperación ambiental y social que se generaron durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, pero que fueron gestionados, no, más allá de la apreciación que exista, en el siguiente gobierno y han sido gestionados en el actual, son la base de lo que son los territorios iniciales. Me refiero a Coronel, Quintero, Puchuncaví y Huasco. A ujú, esos territorios, el actual gobierno sumó la comuna de Tocopilla y de Mejillones, ambos con presencia digamos, de termoeléctricas que cerraron o están en proceso de cierre, ¿no? En el caso de Tocopilla tenemos que, a partir del acuerdo que se generó, cerraron creo que 5 termoeléctricas y eso tuvo un impacto social muy importante. Existe ahí un plan de transición que generó el Ministerio de Energía, pero que hoy día es gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente. Y en el caso estoy hablando de Tocopilla, y en el caso de Mejillones, el que acaba de terminar la semana pasada, ¿no? El proceso de consulta. mm, Entonces, estos son 6 territorios con 7 comunas, y porque el último territorio que acabamos de incorporar es el de Concón, a partir de un fallo de la Corte Suprema, creo que es del 2022, si mal no recuerdo, que establece que Concón tiene que ser considerado también un territorio, digamos, en transición por los problemas de contaminación que existen en esa comuna, ¿no? Ligados, entre otros, al caso, digamos, de esta industria, digamos, que está digamos, llegando, digamos, al lado de Concón, en el caso de NAP y de otras industrias, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué se hace en estos territorios? Bueno, la respuesta ya la había dado, los dos nuevos ligados al proceso de descarbonización, pero también el gobierno, un gobierno que está a puertas de terminar, también tenía que limitar el número de territorios, ¿no? El plan de acción, por ejemplo, que tiene medidas específicas dentro de la estrategia, es lo que el gobierno ha podido comprometer entre sus acciones. Tampoco es responsable, siendo que hay otros territorios en Chile que podrían cumplir una condición similar, pero no es tan sencillo porque cuando uno denomina desde un instrumento de política pública que un territorio está en transición, se tiene que comprometer a gestionar esa transición. Entonces, no se trataba de nombrar así nomás, sino que cuáles eran los que resultaban prioritarios. No obstante, que la propia estrategia en su aplicación va a dejar la manera en que este nuevo comité interministerial, que es mucho más grande, el que se está creando,
para su gobernanza, podrá definir nuevos territorios, pero ya esa definición, digámoslo así, que es una definición política a fin de cuentas, recaerá en el marco de del funcionamiento de la estrategia. Entonces, finalmente reitero, Coronel, Quintero Puchuncaví, Huasco, Concón, que se suma ahora, Mejillones y Tocopilla. Eso no quiere decir que puedan haber experiencias en otros territorios que consideren que ellos pueden ir transitando, pero los que formalmente han sido reconocidos por el Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa son esos. Perfecto, perfecto. Súper claro, Fernando. Oye, y sabemos, ¿no es cierto?, que tú actualmente asumiste como representante del Ministerio de Ambiente ante el Consejo Consultivo Nacional de Servicios Sanitarios Rurales y que además eres contraparte técnica del Comité de Transición Hídrica Justa, ¿no?, que es adicional al socioecológica, eh, transición socioecológica justa y además, como te digo, transición hídrica justa, perdón. Entonces, desde ahí, desde esa expertise, queríamos aprovechar de preguntarte y pudiéramos reforzar a la ciudadanía este tema, sobre todo aquellos que estamos preocupados, ¿no?, por este patrimonio hídrico nacional que está en detrimento. Todo este marco, en el marco de esta triple crisis y todo lo que se está haciendo dentro del Ministerio de Ambiente con esta estrategia nacional que tú has explicado bastante bien, en específico, y desde tu experiencia y de tu visión, ¿qué transformaciones propone esta estrategia específicamente para salvaguardar el equilibrio sistémico de nuestro patrimonio hídrico? Eh, Mira, Francisco, em, para ser honesto, bueno, yo llegué en el mes de octubre cuando ya la estrategia estaba haciéndose en consulta pública a asumir esta responsabilidad. Mm, El componente hídrico estaba considerado, pero no con la profundidad con la que finalmente aparece hoy día en la estrategia. ¿Ya? mm, mm, Nosotros nos fuimos dando cuenta de varias cosas. Primero, desde el punto de vista conceptual, es evidente que el problema de la crisis hídrica o la crisis ecológica en su componente crisis hídrica, ya sea por la contaminación, por la pérdida de biodiversidad o por el efecto del calentamiento global en el cambio climático, tiene uno de sus componentes más sensibles en el agua, ¿no? mm, mm, Por lo tanto, tenía que estar. mm, ¿Ya? Y efectivamente se recoge, y por eso que también la estrategia es aprobada por el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. mm, Y tiene en diferentes de los ejes, pero fundamentalmente en el eje estratégico de restauración y resguardo del ecosistema, aparecen allí algunos lineamientos y metas, ¿no? mm, mm, O sea, lo que se busca es, pero, quiero decir lo siguiente, si bien hay una mirada del restauración y resguardo de los ecosistemas, también hay otras miradas incorporadas, como cuál, bueno, una muy importante para nuestro país es el de la seguridad hídrica, que mm, necesariamente no siempre se acompaña, sino que lo que se trata de buscar es un complemento con el enfoque, ¿verdad?, del resguardo, o como tú denominas, del resguardo y el equilibrio de nuestro patrimonio hídrico. Eso es lo que se busca. Pero efectivamente nosotros tenemos en Chile una situación compleja con la seguridad hídrica debido a nuestras propias falencias. Voy a colocarlo de la siguiente forma. eh, Nuestro consumo de agua en general va muy de la mano con el crecimiento económico. No hemos mm, logrado desacoplar, ¿verdad?, la curva de consumo de agua con la del crecimiento económico, que es algo que hoy día, desde el punto de vista político y social, aparece como una idea, digámoslo así, sin mayores cuestionamientos. Pueden haber miradas que lo cuestionen, pero el punto de vista de los apoyos que esto tiene en la sociedad, la necesidad de seguir creciendo y produciendo, bueno, eso en primera instancia entra con una cierta tensión con el resguardo del patrimonio hídrico, ¿no? Porque tenemos zonas en Chile en que no existe agua, por lo tanto, ahí o que efectivamente está mal distribuida o mal usada, usada de manera ineficiente. Voy a dar un puro ejemplo. El nivel de eficiencia hídrica de la agricultura chilena, o sea, es malo. Nosotros tenemos un uso ineficiente del uso del agua en la agricultura, que es el uso que mayor hace uso del agua en Chile, pero también lo tenemos en la sanitaria.
donde son un 25, en algunos casos 30% de pérdida de agua, ¿no? Entre lo que se produce y lo que se factura. Entonces, el tema de la seguridad hídrica para llegar con agua y garantizar el derecho humano al agua en muchos territorios a veces aparece como más relevante, comillas, que el del resguardo del patrimonio. Lo que nosotros planteamos es que eso no es contradictorio, no existe una contradicción. Exactamente todo lo contrario. Para poder contener más agua necesitamos conservar las fuentes de agua, proteger las fuentes de agua. ¿Qué es lo que se plantea? Hay una serie de medidas o de lineamientos que apuntan al resguardo de los ecosistemas, ¿no? Primero, eh, fomentar que las actividades productivas en proceso de cierre o reconversión establezcan mecanismos de recuperación o restauración de sitios contaminados. Voy a dar un puro ejemplo y de ahí podemos saltar otras preguntas porque cuando lean la estrategia van a ver que tiene muchos ejemplos y muchas cosas que son concretas. Una de las metas de ese lineamiento, ¿verdad?, de fomentar el proceso de cierre o reconversión, establezcan mecanismos de recuperación o restauración de sitios contaminados, es que el sector minero, ¿verdad?, gestione los depósitos de relaves críticos al año 2035 y todos los relaves en situación de abandono al 2050, en acuerdo con los planes y hojas de rutas definidas por el Ministerio de Minería, que ha ido avanzando un poquitito en eso, al menos en determinar dónde están, establecer un cierto catálogo. Bueno. Tenemos un ejemplo concreto que se está aplicando en Quintero Puchuncaví, porque la escoria de lo que fue la Fundación Ventanas de Codelco está su depósito sobre un humedal, ¿no? Y hoy día se están haciendo esfuerzos para avanzar desde la perspectiva de la economía circular en darle valor a esas escorias y poder sacar, ir retirando con el tiempo esa escoria y recuperar esa parte, ¿verdad?, del humedal. Bueno, ese es el tipo de acciones que nosotros debiésemos incentivar con la estrategia, ¿no? No solamente ahí, sino en toda la línea que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y que aparece en esta estrategia de recuperación de humedales, ¿no? En el caso de los humedales de lo que es el río Huasco, en el caso de Coronel, por ejemplo, donde ya para el próximo año estamos planteando, partió este año, pero que se extienda al próximo año, un plan de gestión del conjunto de humedales que tiene Coronel, que creo que son como 11, ¿no? Entonces, está muy presente el rescate de este tipo de fuentes de agua y nosotros esperamos que efectivamente esto vaya avanzando y se haga eficaz. Pero los ejemplos son de recuperación, de restauración y también hay un componente que lo voy a solamente a mencionar para no alargarme, Francisco, de todo lo que tiene que ver con la planificación, ¿verdad?, de la gestión del agua a través de los planes estratégicos de recursos hídricos que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? En algo en que estamos muy atrasados nosotros, que es en la gestión integrada de recursos hídricos. Actualmente el Ministerio de Obras Públicas está llevando adelante lo que son un plan nacional de gestión integrada de recursos hídricos. Sin planificación, sin la concurrencia de los diferentes actores que están, ¿verdad?, en estas comunas, en estas cuencas, ¿no? Los sectores productivos, el sector, digamos, público, ¿no? Los municipios, los gobiernos regionales, el actor social, que es fundamental, ¿no?, a través de diferentes tipos de organizaciones, la ONG, el mundo académico. Sin la concurrencia y la planificación del uso del recurso, no va a ser posible darle sustentabilidad ni resguardar el patrimonio. Y por lo tanto, aquí hay que avanzar no solamente desde el punto de vista normativo, legal, conversábamos de las normas secundarias, eh, sino que de medidas que van mucho más allá, como es la recuperación de las cabeceras de cuenca, como es la reforestación para infraestructura de carácter verde. Estamos avanzando nosotros, por ejemplo, muy fuertemente y tenemos una mesa de soluciones interministerial de soluciones basadas en la naturaleza, en la que vamos a aportar a la discusión que van a hacer las mesas estratégicas de recursos hídricos que están elaborando los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca, que ya hay, me parece que son 16 las cuencas en que están funcionando. Entonces, todo esto es un proceso que la estrategia busca orientar, ¿verdad? En algunos casos con medidas concretas, pero en que participan un sinfín de actores desde el propio Estado y sobre todo el mundo social.
Bueno, interesantísimo. Nombraste varias estrategias, ¿no? Nombraste lo que está haciendo el MOB, lo que está haciendo también el MIMBU, junto con el Plan de Infraestructura Verde, lo que están haciendo ustedes con el Ministerio de Ambiente. La verdad que hay mucho sucediendo, ¿no? Esto es también un llamado a la ciudadanía para que se pueda enterar de estos planes que están a toda velocidad y eso nos pone muy, muy contentos, ¿no? Desde el punto de vista del accionamiento institucional. Sí, Y esos planes, Francisco, acuérdate que son mandatos de dos leyes muy importantes que se aprobaron en el 2022. Una es la Ley Marco de Cambio Climático, así ¿no? es. Que establece, digamos, que tienen que generarse estos planes, y también la reforma que se dio al Código de Agua, que siempre demoran muchos años en lograr modificar, porque son leyes que apuntan a un debate sobre el cual los chilenos y las chilenas no tenemos un consenso, que es el Mm, tema de cómo se gestiona el agua. Sabemos que tenemos un sistema de propiedad que, al menos a mí, yo soy crítico y creo que una gran parte de los chilenos y chilenas lo somos, ¿no? De esta idea de que el agua es un bien privado, está mm, declarado como bien nacional de uso público, pero finalmente se gestiona de mm, manera privada, y que se transforma muchas veces en un impedimento para gestionar de manera justa, llamémoslo así, y también a veces de manera estratégica para los intereses del país, el agua. mm. Entonces, pero bueno, es parte de los debates. Sin embargo, nosotros creemos que estamos contribuyendo a una de las metas, por ejemplo, que plantea la misma estrategia, que es la conservar y gestionar de manera eficaz al menos el 30% de las aguas terrestres y continentales costeras en el país, porque también recordemos que tenemos en las aguas continentales, con la crisis hídrica que existe, sino que también están nuestras aguas, digamos, costeras, que en algunos casos también contaminadas. Qué bueno que tocaste ese punto, porque me quedan dos preguntitas, ¿no? Para que vayamos ya cerrando la entrevista y no aprovecharnos tanto de tu tiempo y conocimiento, Fernando. Nombraste las aguas costeras, ¿no? Y también nombraste a Quintero, que sabemos que es una ciudad que ha sido bastante azotada, ¿no? No solamente por la fuerza de la naturaleza, sino que más bien por actividades antropogénicas, ¿verdad? Y hubo un hito muy, muy relevante que se generó, ¿no es cierto?, en este ministerio, que es la publicación de la norma secundaria de calidad de aguas en la Bahía de Quintero, siendo esto la primera norma marina de este tipo a nivel nacional. Entonces, ¿qué nos puede decir en términos generales sobre este hito, Fernando? Mira, yo no fui parte de ese proceso y no lo conozco mucho. Solamente voy a decir un par de cosas, digamos. Ujú, Fue publicado. Finalmente, el 2024 se publica el decreto ujú, sobre una medida era muy sentida por la comunidad de Quintero Puchuncaví, una bahía que, como todas las bahías en Chile, es el ecosistema que da de comer, y que permitía, digamos, la vida de sindicatos de pescadores, de algueros, de algueras, y que por lo tanto se ha visto sumamente dañada por las actividades industriales que están ahí. Y por lo tanto, eso es un hito muy, muy relevante, el hecho de que en el 2024 se publicara esta norma secundaria, porque genera un piso no solamente para esta bahía, sino porque gatilló procesos de elaboración de otras normas secundarias de bahías, como yo mencioné hace un rato, ¿no? Eh, Solamente decirte que en la medida número 89 del plan de acción, o sea, es un compromiso que está explícito, que va a tener carácter internacional, pero tiene carácter nacional, y sobre el cual ya se está trabajando el día de hoy, que es la elaboración de la norma secundaria de calidad ambiental para las aguas y sedimentos del Golfo de Arauco, en la región del Biobío. Entonces, es algo que está en curso hoy. Y también está comprometido en la medida número 70 el programa de monitoreo de la Bahía Chapaco, ¿ya? Y el sector circundante de Isla Guacolda. Eh, Todo esto nos permite ver, aunque los avances a veces son lentos, pero permiten ir efectivamente construyendo a partir de hitos como el que tú mencionas, ¿no? De las normas de la Bahía de Quintero Puchuncaví. Así que yo creo que es una experiencia que, sin conocer, me parece que genera un hito, ¿no? Y que a posteriori esto debiese seguirse extendiendo. mm. Sí, bueno, acá en Chile nosotros ya habíamos escuchado sobre lo que ocurrió justamente en el lago Villarrica, donde se generó esta norma secundaria y todo un plan de descontaminación, ¿no? Entonces son Así puertas que es. se abren, puertas amplias y anchas que se abren
para iniciar el proceso de descontaminación de estos cuerpos hídricos que están tan azotados, ¿no? En estos últimos años. Y oye, y para ir ya cerrando, Fernando, y aprovechando tu experiencia y mirada de los territorios, ¿no? No solamente en el sector urbano, sino que también del punto de vista rural, ¿no? Donde tú eres parte también eh, en el sector sanitario rural. ¿Qué desafíos debemos enfrentar en los siguientes años, Fernando, para realmente tener una gobernanza hídrica alineada, ¿no? Con la resiliencia climática que nuestros territorios realmente precisan? Bueno, lo mencioné hace un rato, Francisco, que eh, la construcción de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas Ujú, es algo que está mandatado en la ley y entonces el desafío efectivamente es avanzar ahí, ¿no? mm, 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 ¿Cuál es algunas de las dificultades? O sea, teniendo esta planificación mm, con la concurrencia lo más amplia y participativa mm, de los actores de las cuencas, el país tiene la posibilidad de gestionar esto, pero esto no siempre ha sido aceptado por todos los sectores. El mm, ejemplo más concreto durante el actual gobierno es que se planteó el concepto eh, de consejos de cuencas como un concepto, por ejemplo, para poder realizar estos planes. Estos planes tienen una normativa hoy día a través de una resolución del MOP, ¿no? Un reglamento, pero su institucionalidad no tiene toda la fortaleza que tendría si fuese una ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de los desafíos que tenemos es que debiésemos arribar a algún acuerdo amplio que permita que la gestión de cuenca esté en la ley de una manera que sea mucho más horizontal, si se quiere, mucho más democrática, que donde sea ponderado, ¿verdad? Sea ponderado en su justa dimensión los derechos de agua que tienen acaparados algunos de los sectores. mm, ¿Por qué digo eso y no planteo derechamente una reforma que devuelva realmente al Estado la posibilidad de gestionar con mayor eh, capacidad los derechos de aprovechamiento? Porque nosotros hemos hecho varios intentos y no tenemos un acuerdo sobre ello. No mm, existe un consenso en Chile sobre la propiedad, llamémoslo así, o el uso, ¿verdad? Que tienen lamentablemente la desigualdad que hay y las pocas capacidades que tiene el punto de vista legal el Estado para a veces gestionar. Sin embargo, también es sabido que estamos en una crisis hídrica que no porque llueva un poco más un par de años se va a terminar, ¿no? Con la sobreexplotación del recurso, con la contaminación del agua, etcétera. Por lo tanto, tenemos que avanzar en el marco de lo que existe, ¿no? Yo soy de la idea de avanzar en esta planificación. Ese es un primer desafío, pero tenemos otros. Nosotros creo que hay que tener mayor capacidad anticipatoria. Estamos mm, llegando tarde a muchos de los fenómenos, digamos, no solamente para el uso del agua, para el consumo, las actividades, sino también, por ejemplo, para resguardarnos de los eventos hídricos, ¿no? Que se transforman en catástrofe, ¿no? Todo lo que es la infraestructura hídrica necesaria para resguardarnos y que eso además tenga, para que sea resiliente al clima, tenga un enfoque de solución basada en la naturaleza, que sea más amable y que permita relacionarse o posibilitar otros objetivos, digamos, de carácter ambiental, como es el de la protección de la biodiversidad, ¿no? Entonces, y además de eso, necesitamos, en el caso del agua potable rural, por ejemplo, fortalecer lo que son las capacidades de los APR, ¿no? De los servicios sanitarios rurales a través de la capacitación y de la formación. Eso es parte de lo que está debatiendo el Consejo Consultivo que empezó su sesión la semana pasada. Y bueno, podría mencionar algunos otros, pero me parece que esos son los más relevantes hoy día. O sea, tener una ley que posibilite la gobernanza del agua en estas cuencas, tener una mayor capacidad anticipatoria, poder mejorar y acortar los procesos de inversión, sobre todo en el caso del agua potable rural, para el derecho humano al agua, y mm, fortalecer las capacidades de las organizaciones de estas organizaciones o empresas sociales, le llaman algunos, que son las cooperativas y los comités de agua potable rural, que son los que sostienen al final del día
el agua, el acceso humano al agua en los territorios rurales. Más de 2,5 millones de personas, pero sobre todo que toda la actividad económica productiva, de la cual los chilenos nos sentimos, digamos, orgullosos de ser un país con una alta producción, digamos, de fruta, etcétera, etcétera, y hortalizas, el sustento del consumo humano lo tienen estas organizaciones de agua potable rural. Mm. Qué interesante lo que menciona. Y bueno, para aquellos que nos están escuchando y puedan buscar, investigar, ¿no? En la Biblioteca Nacional, el decreto 58, ¿no? Que fue finalmente el que aprobó el reglamento que establece el procedimiento para la elaboración del plan estratégico Así es, hídrico, sí, ¿no? decreto 58. Para que lo investigue, que es muy relevante y finalmente se pone énfasis, ¿no? En lo que es la gran unidad hídrica de todos los territorios, ¿no? Que son las cuencas. Así que maravilloso por eso. Y bueno, te damos las gracias, Fernando, y nos gustaría que puedas dejar los canales de difusión, ¿no? Para que aquellos que están interesados en seguir aprendiendo, saber un poco en qué materias siguen actuando y las acciones por parte de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa. ¿Dónde podemos enterarnos, Fernando? Mira, voy a dejar por acá la estrategia no ha sido publicada, lo va a hacer en los próximos días. Ujú. Estoy dejando en el chat en realidad donde está el expediente. En la consulta ciudadana, en el sitio de las consultas ciudadanas del Ministerio de Medio Ambiente, está todo el expediente de lo que ha sido el proceso de discusión y debate de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa. ¿Ya? Pero una página web abierta al público nosotros todavía no la tenemos, es muy poquito lo que hay en la web. Sin embargo, en el Ministerio de Medio Ambiente está la otra página importante que te la voy a enviar por acá, pero que la voy a buscar rápidamente, es la de los PRAS. Me parece a Mm, mí que es interesante eh, que podamos buscar en las medidas de los PRAS para entender mejor, Francisco, lo que hacen, ¿verdad? Los planes, lo que han sido los planes de recuperación social ambiental, porque próximamente nosotros vamos a tener una página web donde van a estar los planes de transición, va a existir una página web sobre transición hídrica y va a estar ya la estrategia definida con su marco estratégico y con el plan de acción que está comprometido. Por ahora te dejo esas dos páginas web, el de las consultas ciudadanas para que vean el proceso de elaboración de la estrategia y el de los PRAS, que es una experiencia digna de estudiar, de analizar, que siguen vigentes, pero que nosotros estamos transformando esa experiencia desde el concepto de lo que eran las zonas de sacrificio a más bien comunas o territorios en transición, porque creemos que efectivamente hay que colocar una perspectiva de futuro y que el Estado obviamente tiene que hacerse responsable y tiene que aumentar las capacidades para poder lograr que estos territorios, que estas comunidades, que estos sistemas, digamos, que estas comunas al final del día opten al bienestar y no se sigan llamando como zonas de sacrificio. Es una deuda pendiente del Estado de Chile y bueno, en lo que ha sido este gobierno se ha tratado de impulsar un cambio y bueno, algo se ha logrado, otras cosas no, pero en cada momento hay que seguir impulsando esa mm. transformación. Mm. Bueno, dejo aquí también, lo voy a leer, las webs consultasciudadanas.mma.gov.cl. Ahí pueden encontrar lo que es consulta ciudadana y lo otro es pras.mma.gov.cl. Ahí están las dos páginas, van a estar en el canal de YouTube claramente para que los puedan ustedes revisar. Fernando, te agradezco muchísimo la conversación, muy clara todo, la exposición de tus conocimientos y lo que está ocurriendo actualmente en Chile, lo agradecemos mucho, hay mucho que investigar, es un llamado también a la ciudadanía para que se involucre realmente en este compromiso, que es un compromiso nacional, no un compromiso institucional, es un compromiso nacional. Por lo tanto, te agradecemos mucho este traspaso de información y con la claridad que lo acabas de hacer. Así que te mando un Bueno, abrazo muy grande. muchas gracias, Francisco, a este podcast, El Reflejo del Agua. Es un tema. A mí, en lo personal, me interesa mucho seguirlo debatiendo. Para lo que se requiera, aquí estamos a conversar sobre estos temas que son estratégicos, de suma importancia para el desarrollo de nuestro país, para la vida, el desarrollo y la vida de los ecosistemas, y en definitiva para ser un país más sostenible. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a usted, que esté muy bien. Chao, chao.